Esta es la historia de los 50 años del ministerio pastoral del reverendo Gustavo Casado Emiliano. Yo tengo ahora mismo 72 años y me convertí en el 1967, en enero. En el año 70 yo comencé a sentir esa pasión por la obra de Dios y entendí que debería de ir a prepararme al seminario. Bueno, el primer desafío fue que cuando yo le manifesté a mi pastor, reverendo José Oyer, que yo quería ir al seminario, entonces él me dijo, vamos a orar. Y no me dijo más nada durante un tiempo. Y faltando como 3 o 4 días para abrirse la clase en el instituto, él me dijo, Gustavo, tú vas para el instituto bíblico, eso es de Dios. Entonces, pero eso fue como el día 3 de septiembre del 1970. Y entonces, el lunes se abrían las clases. O sea que tuvimos que poner la fe en acción, porque siempre tú sabes que hay que llenar una solicitud y enviarla de antetiempo para entonces ser aprobado o rechazado. Pero como era de Dios, me hicieron la despedida ese fin de semana y el lunes entonces yo arranqué para la capital. Sin dinero, solamente llevé 5 pesos y se necesitaban 20. Y entonces yo me fui en fe sin tener garantizado el apoyo económico, pero como era de Dios, el Señor se encargó de ayudarme en todo ese tiempo que estuve estudiando 3 años. El día 7 de mayo del año 1973, en el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios, se graduó como pastor el joven Gustavo Casado Emiliano. El 10 de junio del mismo año, fue enviado a su primer ejercicio pastoral en una capilla recién independizada en el Bajo Yuna de la región noroeste de la República Dominicana. Era un lugar que yo no lo había escuchado, pero mi esposa y yo, que ya teníamos amores, comenzamos a buscarlo en el mapa y después de un rato encontramos Agua Santa del Yuna, La Jagua, San Francisco, Villarriba, San Francisco de Macorís. No obstante a eso, ya me habían prometido una iglesia en Sainaguá de San Cristóbal y yo fui de hecho a verla, pero entonces la pastora que iba a renunciar, de acuerdo al testimonio de ella recibió una reprensión del Señor, que si abandonaba la obra podía inclusive tener problemas y Dios llevársela. Una de las primeras dificultades que yo pude atravesar fue que hubo que embarcarse y yo nunca me había embarcado. Entonces había que cruzar un tramo para poder dejar el mar y coger la boca del río Yuna para durar 4 horas subiendo río arriba para entonces llegar a esa comunidad.
Entonces, a decir verdad, los hermanos estaban deseosos por recibir a un pastor, porque era una capilla que se había independizado de la iglesia madre de Sánchez. Y ellos me recibieron como un ángel y me apoyaron durante el tiempo que estuve allá. No había luz, no había agua de acueducto, pero el Señor sí estaba conmigo. Teníamos que alumbrarnos con lámpara de tubo y con unos mechones. Pero Dios nos bendijo poderosamente. Estando aún pastoreando en el Bajo Yuna, contrajo matrimonio con la pastora Caridad de Rijo, el día 22 de febrero del año 1976. Poco después, es solicitado para ir a pastorear en otra pequeña iglesia situada en el Batey Higueral de la región este de la República Dominicana. Yo, en un momento dado, llegó ese momento como cuando llega el desaliento y me atrapó ese pensamiento. Entonces yo llamé al superintendente, o le escribí al superintendente que yo quería que me sacaran de Agua Santa de Yuna. Pero en medio de ese tiempo, ese lapso de tiempo, Dios trató conmigo en una manera tremenda y me habló un día en la mañana a través del libro de Zacarías, capítulo 11, su versículo 17, que dice: ay del pastor inútil que huye y abandona el ganado. Entonces eso me dio en la madre, como dicen. Y después de ahí me casé y duramos 2 años junto con mi esposa ahí. Pero no fue, porque de todos modos el superintendente en esa convención me dijo: ya todo está listo, porque yo le solicité quedarme como dando campaña como evangelista, porque al primero pensaba que iba a ser evangelista o la gente. Y el Señor me dijo: Gustavo, aceptamos tu solicitud tal como tú lo solicitaste. Y yo de una vez lo frené y le dije: no, ya yo me quedo ahí. El Señor trató conmigo. Después de un tiempo, Taveras iba a trasladarse aquí a La Romana y decidieron traerme a Higueral. Allí fue pastor hasta el año 1981, dejando como sucesor al pastor Manuel Cordones. Bueno, cuando yo llego aquí a La Romana, a Higueral, la hermana Caridad, su esposa, me acuerdo una palabra como hoy, que me dijo: Cordones, avívate, porque tú vienes para acá. Y eso como que me animó un poco, porque yo vine como así, pero no era que yo era un tonto, ni mucho menos, sino que ella me dijo: Cordones, avívate, porque tú vienes para acá, para Higueral, pues ya está aquí. Y así comenzamos. ¿Tiene usted alguna anécdota que recuerde de la salida del pastor de aquí de la iglesia, en el momento de salir? Bueno, me contaron que él tenía una bicicleta y un día le robaron la bicicleta. Él me contó el mismo Gustavo, y la encontró por la caña, un campo de caña por allí atrás, que alguien vino a avisar que había encontrado una bicicleta por ahí. Él dijo: esa es la bicicleta del pastor Gustavo Casado. Y
y él se puso muy contento porque ese era el transporte que él tenía para moverse aquí en Iguerá. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia a la salida del pastor cuando usted llega aquí a Iguerá? 32 miembros tenía. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que durante 5 años el pastor realizó en esta congregación? Estuvo bien porque prácticamente cuando él vino aquí, él relevó al hermano Esteban Tavera. Esteban Tavera estaba pastoreando, pero también trabajando con la empresa. Entonces el hermano Esteban no podía atender muy bien la obra. Y al venir el hermano Gustavo, la obra comenzó a crecer más. Entonces, la mayoría de los hermanos que yo encontré aquí fueron fruto del trabajo de Pastor Gustavo Casado. En el año 1981 llega a la ciudad de La Romana como pastor de la iglesia Tercera Asamblea de Dios, acompañado de su esposa Caridad Rijo de Casado y sus hijos Ruth, Gustavo Eliezer y Lisette. El pastor, nuestro pastor Gustavo Casado Emiliano, llega a nuestra iglesia. Ya era una iglesia, aunque no independiente, sí ya era un templo o una iglesia hecha ya de manera formal, porque cuando yo llegué era una capilla, pero ya luego, cuando el pastor llegó para ser independizada la iglesia, sí ya era una iglesia construida de manera ya formal. Cuando el pastor llegó a nosotros, que estábamos orando para que el Señor nos enviara un pastor, estábamos mi mamá, mis hermanos y yo en la iglesia en ese tiempo. ¿Qué recuerdas sobre el recibimiento de la iglesia? ¿Cómo recibió, cómo acogió la iglesia la llegada del pastor Gustavo Casado? El recibimiento fue de mucho regocijo, de mucha alegría, de mucho agradecimiento al Señor porque había respondido, contestado nuestra petición que por mucho tiempo habíamos llevado al Señor de que nos proveyera un pastor, y se recibió con mucho regocijo, aunque hubiera personas que quizás no le cayera bien su llegada, pero a la mayoría de nosotros, a todos nosotros, lo que esperábamos un pastor, realmente fue una gran bendición recibirle. Como tu familia estaba ya en la tercera asamblea antes de la llegada del pastor Gustavo, ¿qué grato recuerdo tienes de algún gesto de tu familia hacia él? Yo recuerdo que mi mamá, ella era muy fiel con su diezmo, y ella, ¿verdad?, curiosamente estaba guardando, cosa que no sabíamos, para nosotros fue una gran sorpresa, estaba guardando el diezmo para cuando el pastor llegara, entregarle el diezmo. El pastor siempre menciona que ese primer diezmo que recibió fue el diezmo de mi mamá. El primer diezmo que recibió cuando llegó a la tercera Asamblea de Dios, que hoy es el tabernáculo. ¿Puedes mencionar algunos nombres de esos hermanos que ya estaban en la iglesia cuando entra el pastor Gustavo Casado? Sí, yo recuerdo los nombres de casi todos, aunque algunos ya no están con nosotros por diversas razones, pero sí recuerdo a mi hermana María Cueto, que aún está con nosotros. Recuerdo al hermano José Morales, que está pastoreando por otra iglesia. Recuerdo al hermano Ramón Guerrero, que también está pastoreando. También recuerdo que estaba con nosotros nuestro querido hermano Eleodoro de León. Había un grupo realmente grande que recibimos al pastor. Para hacer una capilla éramos un buen grupo. También recuerdo mi hermana Martina de Rodríguez, que era un pilar y sigue siendo un pilar para nosotros, para nuestra iglesia. A medida que la familia del pastor Gustavo Casado se fue ampliando, surgió la necesidad de buscar una nueva fuente de ingresos fuera del ministerio, razón por la cual realizó un curso técnico de electricidad, aire acondicionado y refrigeración.
logrando así tener nuevos ingresos de trabajo sin necesidad de abandonar la obra de Dios. El 22 de febrero del año 2023, el pastor Gustavo cumplió 48 años de feliz unión matrimonial con su esposa Caridad Rijo de Casado, y con quien procreó 4 hijos, 3 hembras y un varón. Como añadidura de la bendición de Dios, actualmente tiene 8 nietos. Cuando yo fui al Instituto Bíblico, sin ninguna posibilidad, el Señor me llamó, puso esa inquietud en mi corazón. Yo no tenía ninguna posibilidad, ninguna. Pero el Señor que llama respalda. Cuando yo fui al Instituto Bíblico, me preguntaban que a qué yo había ido al Instituto Bíblico. Yo, bueno, no sé, el Señor puso esa inquietud en mi corazón y yo vine al Instituto Bíblico, pero no tengo pretensiones de casarme con un pastor, porque yo sabía lo que era la vida pastoral, porque yo venía de un hogar, me crié en un hogar pastoral. Y yo decía, yo no quiero ir a pastorear, yo simplemente quiero aprender más para servir mejor en la obra, servir mejor en la obra. Pero los propósitos del Señor eran otros. Y ahí entonces el Señor preparó todo y nos casamos en el año 1975 y desde entonces estoy a su lado trabajando en el ministerio pastoral. Y créeme que a pesar de que es un poco difícil, a veces un poco tedioso, pero como todo en la vida, tiene cosas, vamos a decir, difíciles, pero también tiene momentos buenos. Hemos pasado esos 50 años y déjame decirte que se ven muchos, y son muchos porque son 50 años, pero para mí fue ayer. Y me gustaría, si fuera posible, que el Señor pudiera extenderlo lo más que Él pueda. Y dentro del ministerio, el pastor ha sido una persona muy fiel al servicio del Señor. En ningún momento hubo duda en mi corazón que Él pudiera llegar a cumplir ese tiempo. Porque que el pastor todo el tiempo, y nunca quejarse, y nunca lamentarse, por difícil que se pusiera la situación, mi esposo siempre, para la gloria de Dios, se mantuvo firme en el Señor en cuanto al ministerio. Realmente ha influido mucho el que el pastor sea lo que es. Y nosotros, ambos, como padres, ha influido mucho en ellos, de que ellos, fíjate, yo no puedo jactarme y decir, mis 4 hijos han sido el mejor ejemplo. No, porque ellos han tenido su alta y su baja. Pero hay una cosa que me llena de satisfacción, y es que a pesar de todo, nunca ninguno de los 4 ha negado la fe. Ninguno de los 4 ha dicho en ningún momento, ya, hasta aquí llegué. Con su alta y con su baja, te repito, pero se han mantenido en la fe. El pastor Gustavo Casado fue presidente, secretario y tesorero en directivas presbiteriales y de la Asociación de Pastores durante 30 años. Actualmente es asistente nacional del Concilio Asambleas de Dios desde el año 2010. Por la gracia de Dios, solamente he tenido que pastorear 3 iglesias. Y cuando se habla de un pastor exitoso, no depende de la cantidad de iglesias que ha pastoreado, sino la estabilidad. Entonces yo creo que Dios en ese particular nos ha ayudado, porque en todas las iglesias
se presentan situaciones y momentos difíciles que no son agradables, más sin embargo, en toda situación que el Señor se nos ha presentado en cada congregación, el Señor nos ha ayudado a salir airoso. Siempre se dice que delante de un gran hombre, o al lado, porque algunos dicen atrás, pero yo digo al lado de un hombre, siempre hay una buena mujer. Y yo, sin ofender a Dios, puedo decir, y no porque ella está presente, que sin ella yo no estuviera donde estoy. Con relación a nuestro futuro, que no queremos, Dios nos ha dado la sabiduría para entender a la gente y evitar los conflictos, porque hay pastores que donde quiera que van tienen problemas con la gente y hay que estarlo trasladando. Nosotros vamos a cumplir 44 años aquí y no es por nuestras habilidades, sino por la misericordia de Dios y la comprensión de la gente. Se han presentado momentos, aún aquí en el tabernáculo, que hemos tenido que enfrentar situaciones. Lo que también sucede es que yo no me he acostumbrado como a quejarme y todo, a hacer una reunión y todo, no sé si me doy a entender, sino que con la ayuda de Dios y mi esposa tratamos de que hay problemas que son tuyos, pero la mayor parte de los problemas son de Dios, porque la obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, los problemas no pueden ser míos, sino del Señor. Hoy, la Iglesia Asamblea de Dios, el Tabernáculo, celebra junto al pastor Gustavo Casado Emiliano sus 50 años de servicio pastoral, que por la gracia de Dios ha sido de bendición para miles de personas que prestan sus oídos para escuchar la palabra de Dios.